Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Somos el grupo número 3 de la materia de operaciones unitarias y nuestro tema es la convección natural o libre. Los integrantes de nuestro grupo son Joenny Salavarría, Andy Ortega y Brian Arteaga, quienes hablan. Bien, ahora vamos a hablar sobre la convección natural o libre. Como definición de convección natural, tenemos que la transferencia de calor por convección implica el transporte de calor a través de una fase y mezclado de porciones calientes y frías, de un gas o un líquido. Si el movimiento de un fluido se debe exclusivamente a una diferencia de densidades originadas por diferentes calentamientos, se trata de la convección natural o libre. Al mecanismo de transferencia de energía por convección natural influye lo que es el movimiento de un fluido alrededor de una frontera sólida como resultado de las diferencias de densidades que resultan del intercambio de energía. A causa de esto, es muy natural que los coeficientes de transferencia de calor, así como las ecuaciones que la relacionan, varíen de acuerdo con la geometría de un sistema dado. Sin una fuerza gravitacional, la convección natural no es posible. En un campo gravitacional existe una fuerza neta que empuja hacia arriba el fluido ligero en uno o más pesados. La fuerza hacia arriba ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido completo o parcialmente se le llama fuerza de empuje. La magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. Es decir, tenemos la fórmula que la fuerza de empuje es igual a la densidad de un fluido por su gravedad y por el volumen del cuerpo, en donde el fluido es la densidad promedio del fluido, valga la redundancia, no del cuerpo. La G es la aceleración gravitacional y la V es el volumen de parte del cuerpo sumergida en el fluido. Para cuerpos sumergidos por completo en el fluido es el volumen total del propio cuerpo. Ya tenemos unos ejemplos de transferencia de calor por convección o libre. También aquí tenemos lo que es el enfriamiento de un café en una taza. También tenemos lo que son los enfriamientos de los componentes electrónicos de una computadora sin el ventilador. Y el enfriamiento natural del cuerpo humano cuando estamos totalmente en reposo. Bien, ahora vamos a hablar lo que son los principios de la convección natural o libre. Bueno, como principios físicos en el análisis de la convección libre, se dice que el estudio de la convección natural se basa a dos principios de lo que es la mecánica de fluido, como lo son la conservación de la masa y la conservación del momento, y del principio de la termodinámica, que es la conservación de la energía. Las ecuaciones de los principios mencionados se reducen a tomar en cuenta las siguientes suposiciones, entre las que tenemos que la densidad es constante, que no se toma en cuenta las variables con respecto al tiempo, que la viscosidad estática es constante, que el calor específico es constante y que el coeficiente de conductividad es constante. Bien, también se dice que la transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, de la superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Entre las propiedades del fluido se encuentran lo que son la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad, y pues se dice que también se podría considerar que depende de la viscosidad cinemática. Entre las propiedades de la superficie que intervienen en la convección están la geometría y la aspereza, el tipo de flujo, sea este laminar o turbulento. También influye lo que es en la velocidad de transferencia de calor por convección. También vamos a hablar de lo que son los números adimensionales. Se dice que en el análisis de la convección es práctica común quitar las dimensiones a las expresiones físico-matemáticas, que modelan el mecanismo y agrupan las variables, dando lugar a los números adimensionales. En la convección libre se emplean los siguientes adimensionales, que son los siguientes: Nusselt, Grasov y Planck. Ahora vamos a hablar de lo que es Nusselt. Bien, dice que el Nusselt representa la relación que existe entre el calor transferido por convección a través del fluido y el que se transferirá si solo existiese conducción. Cuanto mayor es el número de Nusselt, más eficaz es la convección. Aquí tenemos lo que es la fórmula para lo que es calcular el número de Nusselt. También se dice que la conductividad térmica del fluido
H es el anteriormente mencionado coeficiente de transferencia de calor. El número de Nusselt, bueno, es igual a 1 y para una capa de fluido representa transferencia de calor a través de esta por conducción pura. El número de Nusselt se emplea tanto en la convección forzada como natural o libre. Bueno, también hablaremos de lo que es el número de Grashof. Dice que este representa la relación que existe entre las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas que actúan sobre el fluido. Es un indicativo del régimen de flujo en convección natural, equivalente al número de Reynolds en convección forzada. El número de Grashof solo se utiliza en convección natural. Y pues bueno, aquí tenemos la fórmula en la cual se dice que G es la aceleración de la gravedad, beta es el coeficiente de expansión térmica en grados absolutos, TS vendría a ser lo que es la temperatura de superficie y esta T sería lo que es la temperatura ambiente. Y también tenemos que la viscosidad cinemática. También hablaremos sobre lo que es el número de Planck. El número de Planck representa la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad de movimiento y la difusividad molecular del calor, o entre el espesor de la capa límite de velocidad y la capa límite térmica. Aquí tenemos lo que es la fórmula para calcular lo que es el Planck. Tenemos lo que es la viscosidad, el calor específico y el coeficiente K. Dice que el número de Planck va desde menos de 0.01 para los metales líquidos hasta más de 100.000 para los aceites pesados. Bueno, a continuación tenemos lo que son las ecuaciones. Tenemos lo que son las ecuaciones del coeficiente volumétrico de expansión termal, el número de Grashof, el número de Nusselt. El número de coeficiente volumétrico de expansión termal, es dicho coeficiente se define como la variación del volumen cuando se cambia la temperatura. Es decir, la expansión de las partículas para tener convección natural. El coeficiente volumétrico de expansión termal se define de la siguiente manera, como podemos ver aquí, donde la V es el volumen y la T son las temperaturas. Y asumimos que el fluido se comporta como un gas ideal y para eso tenemos la siguiente ecuación. A continuación tenemos lo que es el número de Grashof. Aquí tenemos lo que es la fórmula. El número de Grashof dice que es posible hacer adimensionales las ecuaciones que rigen la convección natural y las condiciones de frontera dividiendo todas las variables dependientes e independientes entre cantidades constantes apropiadas, todas las longitudes entre una longitud característica y todas las velocidades entre una velocidad arbitraria de referencia. Bueno, aquí tenemos que la G es aceleración gravitacional y esta debe estar en metros sobre segundos cuadrados. Tenemos que beta es el coeficiente de expansión volumétrica. Tenemos que la T son las temperaturas de superficie y las temperaturas del fluido. Tenemos que LC es la longitud característica de la configuración geométrica y la U es la viscosidad cinemática del fluido, que también debe estar en metros sobre segundos. Bueno, a continuación tenemos lo que es el número de Nusselt. Esto nos dice que es para la convección natural hacia y desde un cilindro horizontales. Se puede calcular a partir de la ecuación de NU, que es Nusselt, es igual a C sobre igual a Rayleigh, en las que los valores de las constantes se pueden tomar de la tabla correspondiente. Aquí tenemos lo que es la fórmula de lo que es Nusselt. Y también nos dice que Nusselt se conoce como el número promedio, por lo consiguiente el coeficiente promedio de convección, la velocidad de la transferencia de calor por convección natural, de una superficie sólida a una temperatura uniforme. A continuación tenemos un ejercicio demostrativo del tema dado. Tenemos que una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro mostrado en la figura pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados Celsius. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados Celsius, determine la razón de la pérdida de calor en el tubo por convección natural. Tenemos las siguientes suposiciones. Existe la condición de estacionarias en operación. Tenemos que el aire es un gas ideal y que las presiones atmosféricas locales va a ser de 1 atmósfera.
Bueno, ahora tenemos los valores de tabla que nos da lo que es el coeficiente de convección, la viscosidad, tenemos el valor de Prime y también tenemos el valor del coeficiente de expansión volumétrica en un gas ideal. Ya, como solución sería determinar la razón de la pérdida de calor del tubo por convección natural. En este caso la longitud ya del diámetro exterior sería de 0,08 metros. Vamos a proceder a realizar lo que es el número de Rayne, que nos da un valor de 1.80 por 10 elevado a la sexta. En este caso se puede determinar el número de Nusselt en la convección natural a partir de la ecuación empírica para la convección natural sobre superficies en tubos, en este caso. Y nos da el valor de 17.39. Entonces procedemos a calcular lo que es el área superficial, que es igual al pi por el diámetro y por la longitud. Ya calculado lo que es el área superficial, vamos a poder calcular lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Sacando así los cálculos que nos dio 5.86, el coeficiente de transferencia de calor por convección, podemos calcular lo que es el flujo de calor, y este nos da 442 watts por convección natural, porque es la pérdida de calor hacia el aire en el cuarto a razón de watts.